va a tener preguntas de lo que hemos venido trabajando hasta ahora, ¿sí? Ay, lo que no pude, eso es la hora de lectura, me falta saber porque creo que nos toca a nosotros en septiembre. Lo que hay que tener claro es que este mes nos toca el cine debate a nosotros, a segundo año. ¿Sí? ¿Les dijo algo ya la licenciada Rubini? Bueno, igual, recién empieza el mes. Sí, aparte, claro, para poder verla, subir el link, avisar con tiempo, porque a mí esta última vez, por ejemplo, yo la miré la última noche, y no siempre uno tiene tiempo de ver. Claro, viste que por ahí se te complica ver una película. Y la realidad es que enriquece más si uno la puede ver y después participar del debate. Bueno, vamos a ir, son 8:23. Matías, ¿estás ahí? Me abandonó Matías. Ah, bueno, yo voy a ver si puedo compartir pantalla y si no te pido a vos que lo hagas.
¿Dónde decís que va? ¿Ustedes ahí no? Sí, sí. Ahí lo tengo abierto. Yo compartía, no sé qué me pasa ahora. Anoche no podía cargar. Ahora no lo ven, ¿no? Sí. El Meet. Abrir la ventana que hay abajo, en la barra de abajo. Sí, pero no la veo. ¿Cómo? Dale, compartí la voz porque yo me voy a pasar, no sé, este. Viste que los estudiantes también, pero yo ya lo he hecho un montón de veces. No sé por qué con esto no puedo. Sí, sí. Ahí debe estar el error seguramente. Ujú. Ajá, sí. Y listo. Espero que no me tengas que poner, que no me tomes parcial por esto, porque no sé cómo me va a ir. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Bueno. Sí, profesora. Si tienen alguna duda o algo en la medida que vamos pasando, lo preguntan, porque ustedes saben que, por ejemplo, todo el material es importante que uno ve en todas las materias, en materno infantil, por supuesto. Pero a veces, por ejemplo, un parto es algo que ustedes van a estar mucho y a veces hay cosas que parecen obvias que no son tan obvias. Y como digo siempre, se cree que que en maternidad no hay mortalidad y hay mortalidad. Y a veces son las cosas más simples y más sencillas las que terminan haciendo que nos parta una paciente. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, no tienen más que hacerla así. Hoy lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de lo que es el trabajo de parto normal y todo lo que lleva en eso.
Ustedes saben que el parto en sí es la expulsión del feto cuando ha cumplido el ciclo de vida intrauterina, ¿sí? Si esto se produce antes de las 36 semanas o durante las 36 semanas, se dice que es de pretérmino. Y de 37 semanas o más, de entre 37 a 41 ya es de término. A término hasta 40, 41 es post-término. A veces pasa que se dice que es pinar cumplido, por ejemplo, van a escuchar que digan, o que hay gente que dice se pasa de parto y en realidad estas últimas semanas, cuando hay mujeres que cumplen las 40 semanas, lo que se hace cuando hay 40 semanas, ya se la cita todos los días, se hace el monitoreo. Ustedes saben que hoy, por ejemplo, es obligatorio cuando una futura mamá asiste a la guardia, aun cuando venga por una sencilla contracción o una molestia, siempre se hace un monitoreo, ¿sí? Para evitar estas causas que después dicen, bueno, una paciente con el feto muerto y de repente vino a la guardia, se podría haber hecho algo y no se hizo. La siguiente, por favor. Las características del trabajo de parto las van a estar marcadas por las contracciones. Las contracciones uterinas, que son las que producen el borramiento, que van produciendo el borramiento de lo que es el cuello, y la dilatación que empieza por 1 centímetro, esto puede llevar en una nulí para que alguien que no tiene partos puede llevar muchas horas, y ya en la medida que tienen 2 o más partos es cada vez más rápido el trabajo de parto. Casi siempre, no siempre, no es algo seguro tampoco. Las contracciones, las que son las verdaderas contracciones que anuncian el trabajo de parto que ha comenzado, son aquellas que se ubican desde el dolor de la espalda y se irradian hacia adelante, ¿sí? Y que se siente mucho, mucho dolor en lo que es a nivel del sacro y hacia arriba. Aquellas contracciones que se pone la panza dura y nada más que se nota al tocar el abdomen son las de parto falso, que se llama, ¿sí? El principio, cuando se habla del principio del trabajo de parto, es cuando hay las contracciones que ya empiezan, esto que les decía, con mucho, mucho dolor, ¿sí? Acá en la figura ahí tienen el cuello uterino, la vagina, cuando se empieza a borrar. ¿Por qué se empieza a borrar? Porque empieza a hacer presión, en este caso, la cabeza del bebé, que se empieza a encajar, ¿sí? Después ustedes van a ver las variables del parto, que bueno, habla de esto, ¿sí? Del pasajero, de la psique, que son estos 4 momentos. Sí, la que sigue. Una pregunta, profe. Sí. ¿Cuáles dijo que eran las contracciones reales? O, bueno, Las contracciones reales son las que tienen mucho dolor en la espalda, que se irradia hacia el delante, hacia el costado, y la característica es esa, mucho, mucho dolor, y a veces ya esa necesidad de empujar. No las otras, las de falso, por ejemplo, que se dice el falso parto, es cuando hay un dolor que se pone, lo que llaman las madres la panza dura, y que se siente cuando ellas la tocan o cuando uno la toca, nada más, ¿sí? okay. Vuelvo a repetir, esto no es 100%, porque pueden tener una paciente que diga, yo no tengo contracciones, van a escuchar mucha gente que les dice, yo no tuve contracciones, me dolía la panza, vine y la pusieron en la sala de parto, fue y nació el bebé. Sí, a mi madre le pasó de que no sabía qué tipo de contracciones tenía que sentir, y también era como que tanteaba y dijo, bueno, voy al hospital, y me pasaba. Ajá. Y ya estaba en trabajo de parto. Sí. Claro. Por eso digo, hay muchas cosas y en el mecanismo de este mecanismo de parto y todo se pueden dar
situaciones en las que no son iguales o siempre las mismas. Digamos que siempre hay excepciones en estos casos, ¿sí? Entonces, cuando una madre dice, tengo dolor en la espalda, tengo contracciones o siento que estoy perdiendo, siempre hay que escuchar a la persona que viene y que nos dice eso, ¿sí? Sí, la que sigue, Matías. Acá van a ver que habla del concepto de las tres dimensiones o tres divisiones que hay funcionales del trabajo de parto y que habla de la presentación que describe los objetivos, ¿sí? La presentación, el encajamiento, la flexión, esto que les decía recién, cuando la cabeza empieza a apuntar hacia abajo. La flexión de qué habla, porque es, y de eso les decía recién, cuando habla del pasajero, porque los huesitos del cerebro, de la cabeza del feto son muy blanditos, entonces como que se acomodan para entrar en el canal de parto, ¿sí? En el descenso, en la rotación interna, en la extensión y la rotación interna y la extensión y la rotación en sí externa de ya cuando empieza a bajar del todo, ¿sí? Lo que es la fase latente, la fase activa y el segundo periodo. Sí. La próxima, por favor. La fase latente está en las que hay las contracciones son de leve intensidad, son leves y de corta duración. Termina entre los 3 y los 5 centímetros de dilatación. Esto que les dije antes, ¿se acuerdan? Las primis pueden durar hasta 20 horas con este tipo de contracciones y las multigestas tienen 18 horas, que también pueden ser muchas menos. En la medida que tengan más hijos, las multíparas, por ejemplo, son las que de mucho riesgo de tener el bebé en cualquier parte, porque si tienen 3, 4 chicos, ya el cuarto a veces lo tienen en cuestión de una hora, media hora. Es mucho más rápido, ¿sí? Sí, Matías, podés continuar. Gracias. Bueno, la fase activa, que ya es cuando pasa de los 3 a 5 centímetros de dilatación, representa el umbral del trabajo de parto. Habitualmente cuando la sala que hace el trabajo de parto o que comienza el trabajo de parto está alejada del centro obstétrico, o sea, donde está la sala de parto propiamente dicho, se tiene, por ejemplo, como normativa que con 4 centímetros de dilatación hay que trasladarla ya al lugar donde va a estar, en el lugar que se llama de dilatante, ¿sí? Que es un espacio previo que hay, donde de dilatante pasa directamente a lo que es la sala de partos, ¿sí? Las contracciones continuas, largas y duraderas, que tienen entre 30 y 45 y cada 5 minutos con intensidad moderada a fuerte. Ya cuando empiezan estas contracciones, y ustedes van a ver que empiezan estas contracciones que son sostenidas, y esto se relaciona con la dilatación del cuello, ¿sí? En este caso, nosotros en este país trabajamos con partera. Yo siempre digo que, bueno, acá los enfermeros acompañamos a la partera en el trabajo de parto. Hay otros países donde no hay parteras. Los partos los hacen los enfermeros con el médico. En este caso, uno va a ir controlando que haya una dilatación del cuello uterino, y si se frenara esa dilatación, a veces se dice que hay una falta de progresión. ¿Qué ocurre cuando hay una falta de progresión? Se espera un rato y a veces se toma la decisión, si el bebé no es tan grande y ha dilatado, se acompaña, se da alguna medicación para ayudar y se logra hacer el parto. Y otras veces es determinante de que vaya a cesárea, ¿sí? Sí, podemos continuar, Matías.
En este caso, Friedman subdividió los problemas de fase activa en trastornos de retraso y de tensión, que es esto que yo les decía recién. Hay retraso si hay una velocidad baja de dilatación o descenso, ¿sí? Esto que algunas tardan en dilatar 1 hora y otras tardan 5 horas en dilatar lo mismo, ¿sí? Hay, sobre todo las primigestas, a veces se quedan en 4 centímetros y están 3, 4 horas. Hay algunas que vienen un día a la noche a la guardia, le dicen, no, mamá, andate a casa porque hasta mañana no se va a hacer el parto. Y ella les parece mentira porque tienen tanto dolor y ya creen que están para nacer el bebé y todavía no se da. Y la detención, que es cuando la dilatación se frena totalmente, que es esto que yo les dije, o el descenso se frena, que tiene que ver con la falta de progresión que les dije antes, ¿sí? El segundo periodo del trabajo de parto, que es cuando se completa la dilatación del cuello uterino y termina con el nacimiento del bebé en el periodo llamado expulsión, ¿sí? Acá habla de que las primis también, a veces en ese periodo, perdón, en este periodo les puedo llevar hasta 1 hora a una primi, y a una multigesta seguramente lo va a hacer en menos tiempo, ¿sí? Acá lo que dice es media hora, pero son todos tiempos estimativos, ¿sí? Acá vamos a hablar de lo que es la atención del trabajo de parto y un parto normal. Acuérdense que si tienen dudas o preguntas, las tienen que hacer, ¿eh? Y acá está lo que dije antes del trabajo de parto verdadero y el trabajo de parto falso. Las contracciones se van a presentar a intervalos regulares. Los intervalos se acortan de modo gradual. La intensidad aumenta de modo gradual. Hay molestias en el dorso y en el abdomen. El cuello uterino se dilata y las molestias no se detienen aún con la sedación. Ustedes saben que se hace a veces, en un trabajo de parto se hace lo que es la epidural como anestesia. Así que lo que se hace es bajar el umbral de dolor, pero no quitar el estímulo para que la madre pueda seguir pujando. Cuando hay falso trabajo de parto, hay contracciones que son intervalos irregulares, siguen siendo prolongados, se mantienen sin cambios y las molestias ocurren en la parte inferior del abdomen, ¿sí? El cuello no dilata y las molestias sí se calman con una sedación. Sí, la siguiente, por favor. Acá habla de lo que es del ingreso, cómo debe ser el proceso de admisión, que en el caso de los enfermeros rara vez tenemos que ver con lo que es la admisión, pero bueno, siempre está bueno saberlo. Debe ser temprano en la sala de parto y en especial si durante los cuidados de preparto la madre, el feto o ambos se identificó algún signo de riesgo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Como si hay algún riesgo que nosotros consideramos que pueda, no sé, que pueda ser una hipoxia o que la madre no vaya a poder pujar. Algunas mamas, por ejemplo, presentan algunos signos de mucho miedo, temor, que eso hace a veces que haya que tener un cuidado especial, ¿sí? Sí, el siguiente. Bueno, en este caso, cuando la madre está en trabajo de parto, la importancia del enfermero del registro de los signos vitales, ¿sí? Los signos vitales, la revisión de lo que es la valoración, la historia clínica de la paciente,
la ATA que tuvo durante el embarazo, si está con temperatura, el pulso y la frecuencia respiratoria. Acá habla de la vigilancia fetal, que les dije antes que es tan importante. Hoy, por suerte, no existe, yo creo que ya maternidad que no tengan monitores. Hoy en todas partes hay monitores y continuamente se va monitoreando al bebé antes del nacimiento, ¿sí? Antes había no tengo acá yo, pero es un aparatito que es el estetoscopio de Pinar, que se llama, que era como una campanita que se apoya en el abdomen y yo vengo de esa época, de cuando se apoyaba en el abdomen y se escuchaba a través de eso, casi siempre es como de madera, para que pudieran escuchar los latidos del bebé, ¿sí? Y la partera, en ese caso, sabía si estaba marchando bien el trabajo de partos o si había alguna complicación. Bueno, en este caso habla de la vigilancia de la frecuencia cardíaca y la exploración vaginal. ¿Qué es esto? Que no es otra cosa que cuando la partera la revisa a la futura mamá. Sí, la que sigue, por favor. En este caso dice detección de membranas rotas, o sea que es que ya rompió la bolsa, el borramiento cervical, o sea que se va borrando el cuello, que se va borrando quiere decir que se va abriendo, se va haciendo uno con todo lo que es la otra parte del perineo. Y la altura de la presentación que depende de la distancia a las espinas ciáticas, ¿sí? Entonces, cuando va bajando, que ustedes van a escuchar que está en un segundo plano, un tercer plano y un cuarto plano, ¿sí? Y bueno, acá habla de estudios de laboratorio que casi siempre se hacen al principio, ya y si tiene controles recién hechos, laboratorio en una mamá muy controlada no se suele hacer en el momento del parto, sí al otro día, a la mañana siguiente al parto. Sí, la que continúa. Acá habla de la atención del primer periodo del trabajo de parto. Bueno, la vigilancia del bienestar del feto, la frecuencia cardíaca fetal después de una contracción cada 30 minutos y después cada 15 minutos en el segundo periodo del trabajo de parto. Habitualmente, lo que es en la práctica, hoy, como los monitores se conectan yo creo que casi todos habrán visto cómo se conecta un monitor, ¿no es cierto? ¿O no? No. Bueno, un monitor es un aparato que tiene como si fuera una notebook más o menos, algunos son mucho más chiquitos, hoy hay unos que son, que son manuales, que los lleva, la médica anda con eso en la mano por la sala, entonces apoyan, tienen conectores que se apoyan en el vientre materno, en el abdomen, se localiza donde está, porque eso tiene un sonido, se localiza donde está el latido del bebé y se ajusta sobre ese latido con unos cinturones que son de elástico y se deja conectado ahí. Durante todo el tiempo que está esa mamá en sala de partos o en preparto, o en dilatante. ¿Qué logramos con esto? Que estamos continuamente escuchando el latido del bebé. Entonces, si vemos que hay que bajan los latidos o algo así, enseguida se detecta. Bueno, las contracciones uterinas también se van a tener en cuenta y los signos vitales maternos, que también son para tener en cuenta, ¿sí? La TA, el pulso y temperatura, que temperatura, como no sé si ya se tomó al principio, rara vez se toma en sala de parto, ¿sí? Sí. Las exploraciones vaginales, si ya rompió membranas, si ya hay bolsa rota, la exploración vaginal se hace menos. ¿Por qué? Porque es una conducción a la infección. ¿Sí? Entonces, y aparte, es algo que duele.
Lo que se hace en la exploración vaginal son para identificar qué dilatación hay y a qué altura de la presentación está, ¿sí? Ya a esta altura del parto ya no hace, no ingiere nada, no ingiere alimento. Habitualmente, cuando llegan las pacientes al centro obstétrico, cuando va a comenzar el trabajo de parto, lo que se hace es que se coloca un suero, ¿sí? Una venoclisis, para acompañar el trabajo de parto. A veces no se pone ninguna medicación, a veces se pone alguna, una oxitocina, que es una hormona que después la vamos a ver, que lo que hace es ayudar a la dilatación del cuello uterino, ¿sí? Y se van a encontrar con muchas mamás que llegan y dicen, yo no quiero que me pongan suero, yo no quiero que me pongan medicación. Lo de medicación están en todo su derecho. Lo de no poner suero, en mi caso particular no estoy de acuerdo porque un parto se puede complicar en 2 minutos. Y si tenemos una complicación que suele ser de hemorragia por sangrado, nos va a servir de mucho tener un suero, una venoclisis puesta. Porque en el momento de la crisis o del shock hipovolémico que se puede desatar en minutos, es muy difícil conseguir una vía, ¿sí? En cambio, si nosotros ya tenemos la vía colocada, primero que ya la hidratamos, que no es lo mismo que una paciente que está bien hidratada pierda sangre porque pierde electrolitos, pierde sangre, pero no va a perder el volumen, ¿sí? En cambio, si una paciente no está hidratada cuando empieza a sangrar, nos puede hacer un shock hipovolémico porque se queda sin líquido. Entonces, siempre es buena la hidratación por esto, en todos los términos, no solamente en las madres, en todas las cirugías y en todas las pacientes, porque se van a encontrar mucho que dicen, no hace falta, antes de la cirugía, 10 minutos antes se pone el suero, y no siempre es bueno, siempre es mejor que esté hidratada unas horas antes. Ya va, al estar hidratada tiene otra forma de empezar cuando empieza la cirugía, ¿sí? El medio interno está diferente. Sí, bueno, y la amniotomía que habla, en el caso de que no haya roto, que no haya roto bolsa, que se hace de forma manual, ¿sí? Que rompen bolsa, la partera rompe bolsa para que siga el trabajo la evolución del trabajo de parto. Una pregunta, profe. Sí. Con altura de la presentación se refiere a en qué momento del parto se encuentra, o sea, cuando se identifica en qué altura de la presentación sería eso, tipo, claro, cómo se presenta el parto, tipo, en qué momento estaría. La presentación es cómo va bajando la cabeza del bebé, que es el que va marcando el espacio donde está, ¿sí? Y ahí es porque ahí va presentando, si ya está en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, el espacio como ya más cerca del nacimiento. Claro, o sea, ¿a qué altura está el bebé sería la presentación? Claro, ¿a qué altura está? Y se va a tener, tiene relación a qué altura está y qué dilatación tenemos. Uh-huh. Porque si, por ejemplo, ven que el bebé desciende, ¿sí? Y desciende y no hay dilatación, esa también es a veces una relación que se tiene en cuenta para tomar la determinación de hacer una cesárea. Uh-huh. Porque si no hay dilatación, el parto no se va a llevar a cabo. Claro. Sí, podemos continuar, Matías. Bueno, acá habla del segundo periodo del trabajo de parto. Bueno, las fuerzas de expulsión materna, el pujo es reflejo y espontáneo, ¿sí? Cuando viene la contracción, tiene esa necesidad de pujar. Acá se va a ocultar también la frecuencia cardíaca después de cada contracción.
Y la preparación para el parto, que es en posición supina y sostén de las piernas, campos quirúrgicos, lavado quirúrgico, instrumental obstétrico y la limpieza del bulbo perianal. Cuando habla hoy de la posición, digamos, ustedes saben que ustedes ya vieron lo que era maternidad segura y centrada en la familia, que habla de la cultura y del respeto por la paciente y de la idiosincrasia. Antes directamente la paciente entraba y el médico, la partera, la ponía, le ataban las piernas, o sea, era a gusto y placer del que iba a hacer el parto. Hoy todo este tipo de cosas, por suerte, y después de mucha lucha, ha cambiado. Entonces la mamá dentro de elige. Algunas hasta quieren empujar de pie, otras más sentadas, otras más acostadas, y acá va a estar el enfermero que va a estar acompañando y buscando la mejor posición para que ella pueda pujar, ¿sí? La segunda parte de acá, donde dice de colocar campos quirúrgicos, lo que es el lavado quirúrgico, el instrumental. Bueno, el lavado es cuando ya está preparado, lo que se hace es poner Pervinox, pasar con la gasa, el enfermero va a poner en una mesa, que se hace una mesa al costado, esto lo van a ver cuando hagan las prácticas, se colocan las cajas con el instrumental, y cuando colocan la caja, todo eso tiene que ser en forma de asepsia, ¿sí? Con mucho cuidado para no contaminar. Van a abrir los paquetes de gasa y van a entregar, ahí ya es lo que va pidiendo la partera, ¿sí? La partera o el médico que asiste al parto. Sí, la que sigue, Matías. Acá tienen la muestra. Lo que es el campo, ven que hay un campo quirúrgico, y los diferentes campos, diferentes medidas, campos más pequeños también. Cuando se dan cuenta cómo tiene las piernas recogidas y atadas a un costado, trabadas para que puedan. En algunos casos apoyan los pies en unos apoyapiés que hay y tienen las rodillas abiertas, y no siempre se aseguran, porque si la madre no hace fuerza con las rodillas para cerrarlas, que son muy pocos los casos, no hace falta ya asegurar. Y en el caso del instrumental tienen las dos pinzas, no importa, igual, ahí tienen una tijera, porque saben que si, en el caso que sea, casi siempre si es primigesta, hace falta hacer una episiotomía, que no es otra cosa que el corte, para agrandar el espacio para que pase la cabeza del bebé y no se produzca un desgarro, ¿sí? Entonces, para eso está la tijera que está ahí, que se ve, dos pinzas Kocher, porque una, cuando sale en el cordón se va a pinzar, se pinza el cordón que tiene del lado de la madre y el cordón que se lleva al bebé. ¿Se entiende esto? Y se corta entre medio de las dos pinzas, porque la médica neonatóloga, cuando lo recibe, es la que va a poner el clamp en el cordón del bebé. Y en el cordón de la madre se deja la pinza puesta hasta que empieza a retrotraer y salir la placenta. Después, en el otro caso, hay una pinza, que es una pinza que se utiliza para cuando hay que suturar. Si se hizo esta episiotomía, que es el corte que se hace, se pide, ustedes saben, o lo van a ver por lo menos, que cuando vienen las distintas suturas o hilos, los diferentes hilos vienen cada uno con su aguja montado ya, ¿sí? Entonces, vienen en sobrecitos, estériles totalmente, uno los abre, se los tira así sobre así se abre con cuidado y se tira sobre la mesa, ¿sí? Sobre la mesa quirúrgica.
la médica o partera va a utilizar esa pinza para agarrar la aguja y con esa aguja poder suturar, ¿sí? Y lo otro que se ve ahí es, lo que se ve de goma, es una sonda vesical, ¿sí? Una sonda vesical que a veces hay que vaciar la vejiga antes de hacer el parto o durante el trabajo de parto, antes que nazca el bebé, porque si está la vejiga muy llena, lo que hace es obstruir. ¿Mm? Bueno, ¿se entendió hasta acá? Sí, profe. Continuamos entonces. Acá tienen que se dice el coronando, también van a, si trabajan en maternidad más de una vez, van a recibir en la guardia mujeres que vienen corriendo, que las bajan del coche o de algún lugar y vienen, se dice coronando, y ya vienen con la cabeza del bebé así, ¿sí? Que el trabajo de parto lo hicieron en su casa. Acá habla del coronamiento. El perineo se adelgaza y presenta laceración en las nulíparas, por ejemplo, que no tienen partos, quiere decir, por eso les decía antes que se hace, hoy como protocolo se tiene que en las primigestas siempre se hace episiotomía. Antes se hacía como normativa en todas, después se dejó de hacer. Segundo y tercer bebé ya no se hace, salvo excepción de que la partera o el médico considere que necesita hacer un corte para ayudar al parto, y bueno, por supuesto que se hace. Pero por protocolo, en el caso del primer bebé, aun cuando no lo necesite, se va a hacer el corte. Sí, la que sigue. Acá habla de la maniobra de Rixen, que es cuando la cabeza distiende ya la vulva y el perineo lo suficiente para abrir el introito vaginal, que es el diámetro de 5 centímetros o más. Hay una mano que va, hay una mano que sostiene como una gasa que va a tratar de bajar así, y la otra que abre lo que es, no sé si se pueden ubicar la parte de arriba, que abre así, la cabeza viene acá y se ayuda con eso, ¿sí? Entonces, ahí aparece la mano enguantada cubierta por una compresa, que eso que es lo que les estaba mostrando, sobre el mentón fetal y a través del perineo apenas frente al coxis, que es la parte de abajo. La otra mano ejerce presión, que era lo que les dije, que desde acá abajo ejerce presión para que se pueda abrir y salir la cabeza, ¿sí? Cuando lo puedan ver ustedes con sus propios ojos se van a dar cuenta, porque a mí me parece hace cuenta que lo estoy viendo, pero bueno, son muchos años de verlo y de hacerlo, entonces, la que sigue, por favor, Matías. En este caso, bueno, ya después de eso, después que asoma la cabeza, que era lo que decía antes, hay una rotación que se hace, depende de la presentación, si es anterolateral o inferior, entonces eso lo va a ver en la partera. Hay una rotación que hace cuando nace y sale el bebé, ¿sí? Habitualmente hoy, desde hace ya unos cuantos años, cuando asoman los hombros, se hace una aplicación de oxitocina por suero, por vena, en la paciente, porque se logró con esa oxitocina, que se pasan habitualmente 10 unidades, en el momento que está asomando, que están haciendo el bebé, que haya mucho menos pérdida de sangre, ¿sí? Se evitaron muchas hemorragias, se llama alumbramiento asistido, ¿sí? Porque esto tiene que ver después con el alumbramiento de la placenta. Acá habla de cómo se corta el cordón umbilical entre 4 y 5 centímetros de distancia del abdomen fetal. ¿Se acuerdan que recién les dije eso de las pinzas Kocher? Más o menos a
a 4 o 5 centímetros se coloca una pinza, se dejan unos 2 centímetros entre pinza y pinza y se pone la otra, que es desde el cordón de la madre. Después se aplica una pinza alejada 2 a 3 centímetros con respecto al abdomen fetal. Eso era lo que les expliqué antes. Generalmente esto se realiza en los primeros 60 segundos tras el parto. Antes se hacía en el mismo momento que nacía. Hubo muchos años de una lucha entre lo que era el neonatólogo y el médico o la partera, porque no querían esperar ese minuto. La evidencia científica o basada en la práctica decía que si el cordón se pinzaba después de un minuto, o sea, después de un minuto de haber nacido el bebé, se dejaba el cordón conectado, el caudal de sangre y de hematocrito que pasaba al niño salvaba muchas veces de que tuviese después una anemia o algún problema. Los neonatólogos se negaban, diciendo un montón de fundamentos para ellos que no, porque después había que hacer un exsanguino. Un exsanguino significa cuando le tienen que sacar sangre al bebé por X causa, pero por esto nunca se dio. La cuestión es que el médico neonatólogo lo que tiene es una urgencia muy grande en llevarse al bebé a la sala de reanimación. ¿Por qué? Porque el bebé se enfría y cuando se enfría trae muchas complicaciones, que ya lo vamos a ver en alguna otra clase cuando llega el momento de lo que es la sala que se recibe al bebé, habitualmente se dice de reanimación. En esa sala siempre está muy calentito, para nosotros hace mucho calor porque el bebé viene de estar en un lugar que está con mucho calor en el líquido, ¿no es cierto? Entonces, también llevó muchos años que aceptaran que el bebé naciera y se le pusiera sobre el abdomen a la madre para que sienta el calor de la mamá. Bueno, habitualmente después algunas neonatólogas más jóvenes empezaron a ponerlo sobre el pecho de la madre y mientras tanto lo masajeaban y lo secaban, porque ustedes van a ver que es así como con mucha fuerza, no fuerza de presión, sino que con mucha energía, que se seca y se le pasa esta cuestión de las mantitas y toallas al bebé para secarlo y estimularlo en sí, ¿sí? Bueno, acá dice también que puede ser esto que les dije, a los 60 segundos, o sea, al minuto el pinzamiento, y en algunos casos se espera a que deje de latir, que eso a veces suele ocurrir más tiempo. Con algunos hoy lo hacen, ¿sí? Esperan que deje de latir y pinzan el cordón, que a veces lleva por ahí hasta 2 minutos después de esto. La que sigue, Matías. Acá estamos con la tercera etapa, que es la del alumbramiento. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que al nacer el bebé y asomar los hombros se pasa la oxitocina, ¿sí? Que es esta hormona la oxitocina es la hormona que fabricamos, digamos, que excretamos, el cuerpo humano la excreta naturalmente y se utiliza, pero también se usa de forma sintética, o sea, en el caso de parto, es la hormona que va a secretar cuando amamantamos también y en el trabajo de parto. En el mecanismo de alumbramiento, la función que cumplía, les dije que era para evitar que para evitar la hemorragia. ¿Se acuerdan que les dije para que sangrara menos? ¿Sí? Entonces, el mecanismo de alumbramiento habla de procedimientos. El desprendimiento placentario. Antiguamente, cuando no se hacía esta hormona que era la oxitocina, cuando no se inyectaba la oxitocina endovenosa, se esperaba hasta media hora por la placenta y ustedes veían que quedaba el cordón con la pinza colocado y la placenta que después
naturalmente se va desprendiendo de lo que es el útero y sola sale. No se podía presionar porque se podía cortar el cordón, entonces muy pocas veces lo que se hacía era esperar media hora como mínimo. Hoy, después de usar esa oxitocina, lo que se hace es, ni bien nace, no tirando, pero sí con una presión pareja, se sostiene el cordón, lo que ha quedado del cordón con la pinza, hacia abajo del abdomen de la mujer, con una fuerza sostenida, pero no presionando que tironee, ¿sí? Entonces, con esa presión, habitualmente en 5 a 10 minutos sale la placenta, ¿sí? Y lo que se hace es que haya mucho menos sangrado. Bueno, acá habla del desprendimiento placentario, el descenso, que es cuando desciende, y por último la expulsión, que es lo que les estaba diciendo recién, ¿sí? Cuando expulsa la placenta, que ya la tenemos en la mano, a veces hay como un borbotón de pérdida de sangre, de pérdida hemática, es normal, igual siempre es aconsejable controlar la pérdida que se produce después del momento del parto, ¿sí? Después del alumbramiento y todo. Lo que se hace habitualmente con la placenta, como ustedes van a tener la mesa al costado, por supuesto que todo este trabajo lo hace el médico o la partera, va a abrir la placenta y van a ver que la abre sobre la mesa, la distribuye y es como si fuese, es un órgano que debe medir en unos entre 20 centímetros, 15, depende del parto, si ha sido primio o segunda gesta, y está dividida por cotiledones, se llama. Lo que hacen ellos es separar bien, abrir, correr la película y mirar que no falten cotiledones. ¿Por qué? Porque si quedaran restos en el útero puede traer una infección o un sangrado, ¿sí? Que es lo que a veces lleva a hacer que hay que hacer un raspado, ¿sí? O un curetaje, se dice, que cuando miramos los instrumentos, el instrumental, no me di cuenta de marcárselos, había una cureta, se llama, que tienen en diferentes números, y esas curetas se utilizan para hacer una especie de raspado en el caso de que haya quedado algún resto de la placenta, ¿sí? Cuando hay pacientes que después de esto, del alumbramiento, y todo, empiezan a sangrar y sangrar y sangrar, sigue, y cuando uno las higieniza, que hace la presión uterina, porque bueno, después hay que ver la involución uterina y todo esto, con esto tiene que ver el sangrado, pero aún así, cuando el útero involuciona perfectamente, el útero primero pesa 1 kilo, después pesa medio kilo y después pesa 100 gramos en la segunda semana. Entonces, pero en las primeras horas, cuando nosotros notamos que el útero retrajo, que retrae, queremos decir que vuelve a su forma normal. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Se dice como una perita, porque uno palpa el abdomen materno y se palpa una cosa dura, 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 ¿sí? Eso duro se logra cuando hay un buen masaje sobre el fondo uterino. El fondo saben que es arriba del abdomen, que se va haciendo, esto con la mano es así, se va acompañando. Se va a palpar dónde está el útero, y cuando ustedes lo encuentran, ahí se empieza a masajear. Se masajea ese útero, y entonces cuando es como una perita así como muy dura, decimos que está totalmente retraído y que tiene tono uterino. Ha logrado un tono, quiere decir que está bien durito, ¿sí? Si a pesar de estar el útero así bien durito y bien sostenido, nosotros notamos que hay una pérdida de sangre, por ínfima que sea por genitales,
O sea que ustedes van a mirar la vulva materna, que ya va, por supuesto que va a estar mucho más inflamado, seguramente si hay una episiotomía o algo, pero cuando limpian con Pervinox, porque una vez que se hizo el alumbramiento, el parto y todo, la partera o el médico ya les deja al enfermero. Entonces nosotros lo que hacemos es higienizar todo, habitualmente, bueno, ni les cuento porque hay de todo, pero bueno, el enfermero con guantes y todo puesto va a higienizar bien a la paciente, vamos a hacer esa presión en el útero para controlar, a veces depende del parto que hayamos tenido, a veces se espera 10, 15 minutos para evaluar las pérdidas. Si nosotros vemos que hay como un hilito muy finito y ese hilito no se corta, o sea, yo seco, paso la gasa con Pervinox, seco bien, ni bien termino de pasar la gasa, otra vez el hilito de sangrado. En ese caso yo tengo que avisar, porque hay algo que no para. Y los loquios fisiológicos, que quiere decir normales, no son así, no están continuamente sangrando. Van a tener, los loquios van a manchar después las compresas, pero no van a estar continuamente dando. En ese caso le avisamos al médico que va a ser el que va a revisar si quedó algún resto o algunos casos hay algún desgarro en algún tejido en la periferia, en el costado, en el cuello, suele haber desgarro en el cuello, ¿sí? Entonces, esto lo vuelven a revisar y ellos toman las decisiones que tienen que tomar. Sí, la que sigue, Matías, por favor. Bueno, acá habla de el desprendimiento placentario, que dice que se inicia y coincide con las últimas contracciones del periodo expulsivo. La reducción del tamaño del útero, que era lo que les decía recién. Ahí ven la mano como está ubicada lo que yo les estaba diciendo recién. La presión, cuando se hace la presión para la placenta. La disminución del tamaño del útero, la disminución de superficie de la implantación materna, porque al ser elástica es limitada, la contractibilidad mínima, no hay tejido muscular ahí, y cómo se plega para adaptarse al útero, ¿sí? Cómo se va deslizando. Sí, la próxima, por favor. Matías, ahí está. El cese de la capa media o esponjosa, que es la más débil de la decidua, la separación a ese nivel, la formación de las cavidades que se van llenando de sangre, que aumentan la presión y que dice que terminan confluyendo y formando un hematoma entre la placenta y la decidua remanente. Esto era lo que yo les dije, que una vez que sale la placenta, hay como un remanente de sangre que tiene que ver con la decidua, que es toda esta película que cubre la placenta y todo, ¿sí? La que sigue, por favor. Los dos factores que intervienen en el desprendimiento de la placenta son las contracciones uterinas, que ustedes van a ver que porque ellas después del parto son contracciones lo que hacen esa fuerza que no las pueden retener, que hacen a que salga la placenta, y la disminución de la superficie uterina, que también de esto les hablé antes, ¿sí? Que el útero pasa de tener 1 kilo a medio kilo y después a pesar 100 gramos, ¿sí? Que es cuando ya se queda totalmente chiquito, como tiene que ser. El útero es un músculo que se va, en cada parto se va quedando como más delicado y tiene como si fuera una cebolla, capas, y se va, por eso se habla tanto, se va deteriorando. Con cada parto pierde como fortaleza y a veces queda, que a veces por eso se hacen las atonías uterinas, que cuando hay una atonía uterina quiere decir, ¿se acuerdan que antes les dije que logró tono el útero cuando se puso bien duro como una perita después del masaje? Bueno,
Una atonía significa que hay algo que quedó por ahí dando vueltas que produce que el útero se estimule y se empieza a quedar blando, 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 y ¿eso qué trae? Eso trae un sangrado. Atonía quiere decir que volvió a perder el tono, por eso es tan importante las primeras 2 horas después del alumbramiento, que se llaman, están dentro del trabajo de parto, dentro del parto. Si bien son puerperio, porque ya parió, pero están, esas 2 horas son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque la paciente puede sangrar mucho, por esto se puede producir. Ustedes terminan en la sala de parto con la paciente, la higienizan, como les dije antes, con Pervinox, le ponen las compresas, apósitos, le ponen, habitualmente se les pone como una especie de pañal grande, hasta que se trasladan una camilla a la cama en la que va a permanecer internada. ¿Por qué se pone esa especie de pañal? Porque en el momento puede haber más sangrado y qué sé yo. En esas 2 horas que le siguen al parto, si llega a haber una atonía uterina, ¿saben la cantidad de muertes que se han producido en esas 2 horas? Muchísimas. O no se han producido en esas 2 horas, pero se produce lo que es un sangrado tan grande que determina que la paciente ya no va a vivir. ¿Por qué les digo esto? Porque creo que se los dije al principio. La maternidad es uno de los lugares por ahí más tranquilos para trabajar, y sobre todo si nos gusta, porque son pacientes que no son difíciles ni el manejo ni las tareas que vamos a hacer. Pero sí en el control postparto es sumamente importante. Yo tengo en mi experiencia, yo creo que debe hacer por lo menos 15 o 16 años, tuvimos un trabajo de parto, era un 24 a la mañana, 24 de diciembre a la mañana. Nosotras, ustedes creo que todos saben que yo trabajo en el Hospital San Isidro. Y el Hospital San Isidro no tiene franqueras, entonces como no tiene franqueras, era una fiesta, la hacía una guardia y otra, siempre se dividen los servicios por guardias, 3 personas o 2, las que sea, una fiesta y otra. A mí me había tocado la de Navidad. 24 de la mañana ingresa una paciente que el 9º embarazo. Se la veía delgada, muy pálida, un color muy feo. Yo ya no estaba en la sala donde hoy soy coordinadora, yo estaba en el centro obstétrico que está en el quirófano de materno infantil de San Isidro. Preguntamos, no, dice, está muy anémica. Nunca se había controlado, la señora trabajaba por hora con cama adentro, perdón, en una casa en Martínez. Pero bueno, tu jefa sí, ella me decía que venga, pero bueno, yo no tenía tiempo, tengo muchos hijos, mi marido. No me acuerdo exactamente si con cama o se iba todos los días a su casa, pero bueno, no es relevante para el momento. La cuestión es que vino a parir. Su hematocrito, no les quiero mentir porque yo no me acuerdo, no sé si era 20, 25, la verdad que no me acuerdo, o 30. La cuestión es que más allá de lo que era el hematocrito, la clínica, todo lo que era feísima, se la veía muy, muy, muy demacrada, desnutrida, muy delgada la señora. Se hizo el parto fue bastante rápido. Se le hizo todos los cuidados después del parto, se controló el útero, se hizo todo, se pasó a la silla. Habitualmente salen de sala de parto, si es un parto normal, pasan con esto que les dije antes, como un pañal, los apósitos, pasan a una sala de dilatante, que es donde estuvieron antes con el trabajo de parto, es un intermedio, y después de ahí a la sala. Yo no sé si en media hora o cuánto, cuando fuimos a querer pasarla a la sala, era nada, 10, 15 minutos. Había sangrado bastante, la volvimos a revisar, volvimos a hacer toda la expresión, había una atonía uterina, se volvió a hacer, se llamó al médico, se la revisó, se la operó, se hizo se terminó haciendo una histerectomía, y
por supuesto que salió muy mal de la histerectomía. Ustedes saben que una histerectomía, cuando hay un sangrado de esto, estuvo a punto de hacer un shock hipovolémico. Yo no me acuerdo si llegó a hacer un shock hipovolémico en nuestro quirófano o lo hizo, creo que sí que hizo, me parece que hizo un paro en el hospital nuestro cuando lo operaban, la trasladaron, después hizo, y el día de Navidad finalmente falleció en la sala en terapia intensiva del Hospital Central de San Isidro. Se había hecho todo lo que se podía hacer, pero acá fallaron los cuidados, los controles prenatales, porque la paciente no tenía reservas. O sea, en ella se controló el parto, se controló todo. No siempre se logra, pero por esto es tan importante lo de la educación. Fíjense si a mí miren que debo tener, no sé, porque no llevo la cuenta, pero muchos partos y cosas en mi haber y cosas que han sido difíciles y que lamentablemente también ha habido muchas muertes. Pero esa me quedó tan marcada, porque yo decía, dejó 8 chicos sin mamá, una mujer joven, no les quiero mentir, pero creo que no llegaba a los 40 años, un descuido, una cuestión tan triste, y esta falta de cuidado en lo que fue la parte en lo prenatal, en la planificación familiar. Por eso es tan importante que podamos trabajar acompañando y haciendo charlas y la enfermería, lo que es la atención primaria, la enfermería comunitaria. No se trata solamente de trabajar intramuro, hay que trabajar en estos casos mucho extramuro. Porque ojo que yo les estoy hablando de muchos años, esto sigue pasando hoy, ¿eh? Hay muchas mujeres que porque trabajan no tienen tiempo de ir a controlarse. Gracias a Dios hay muchas patronas de estas que ellas mismas las llevan al control y las obligan, les exigen que se controlen, porque las madres tienen en su conocimiento como que, ya parí uno, siempre es lo mismo, puedo parir 4 o 5, y a veces pasa que el 6º hijo se atravesó de una forma u otra, algún problema aparece y termina en cesárea, no siempre es un parto, y a lo mejor no se controló nunca. Entonces, por esto es tan importante los controles y todo, ¿sí? Bueno, continuamos. La siguiente, ahí está. El descenso placentario, yo como que voy adelantada, les pido disculpas porque yo me voy adelantando. Que acá habla de la gravedad, las contracciones uterinas y del peso de la placenta y sus anexos, que era lo que les dije antes cuando controlamos los cotiledones, que se llama, ¿sí? Que son como, se ve como si fuese un hígado, el color de la placenta es del hígado así oscuro, y tiene todo como montoncitos, después lo van a ver, si lo buscan en el libro lo van a ver en la figurita, que son lo que son los cotiledones. Sí, la próxima, Matías, por favor. Generalmente la expulsión es espontánea, no debe forzarse la expulsión, ven, por compresión antes de la separación, porque de otra manera el útero se puede invertir. ¿Qué significa esto? Que se puede dar vuelta, ¿sí? Por suerte no pasa. Hoy, con esto de la oxitocina que se hace, sí se hace una cierta presión, pero también con mucho cuidado, no hay tracción sobre el cordón umbilical para extraer la placenta del útero. Y la inversión del útero es una de las complicaciones vinculadas con el nacimiento. La inversión uterina significa que, no sé si voy a poder explicárselos, al tirar la placenta que está dentro es como si fuese una bolsa que se da vuelta, que se invierte y que queda con la parte de adentro para afuera. Eso sería. Y es bastante grave también. Entonces, para evitar esto, no se tira, ¿sí? Igual, como no nos toque hacer un parto en la calle, los enfermeros no hacemos partos. La que sigue, por favor. Ahí la tienen. Ahí está alumbrando, ¿sí? Esa es la placenta. Lo que se ve de arriba es el cordón. Ahí hay mucha sangre, hipervinox, hay de todo. Sí, la que sigue, Matías.
Dice, se tiene cuidado de evitar que las membranas se desgarren y se queden en la cavidad uterina. Por esto que les dije antes, que si quedan restos, puede traer un sangrado o algo. Si las membranas empiezan a desgarrarse, se sujetan con una pinza y se extraen por tracción suave. A veces, si nosotros notamos que queda, o la partera nota que queda algún resto o algo, lo trae con una pinza suavecita, lo saca, ¿sí? Se debe revisar la cara externa, era esto lo que les dije antes, de la placenta, para que no existan fragmentos residuales en el útero, para que no haya quedado nada adentro y que revisar que la placenta esté completa. La que sigue. ¿Lo ven ahí? Ahí la tienen. Esa es la cara materna de la placenta, se asegura que no haya fragmentos en el útero. Después, como la dan vuelta, lo que es la decidua esa, como cuelga, que es como, esa es la bolsa que se ve ahí, es donde estaba el bebé adentro. La que sigue, Matías. Y ya llegamos al cuarto periodo. Bueno, acá es donde les dije que transcurre, acá habla de 4 horas, habitualmente nosotros hablamos de 2 horas, pero bueno, a partir de 4 horas también de la expulsión de la placenta, que es donde habla de los reajustes en el organismo de la puérpera, y que antes les dije que es de vital importancia el cuidado que prestamos a esta puérpera, ¿sí? A veces la caída de la presión sanguínea y el aumento de la frecuencia cardíaca se debe a la pérdida de sangre, que va entre cuarto y medio litro. A veces las pacientes están muy mareadas, muchas veces intentan levantarse rápido, algunas se quieren duchar rápidamente después del parto, suelen desmayarse, siempre conviene que como enfermeros la aconsejamos, primero que habitualmente pasa con el suero, con la venoclisis a la sala de internación, sigue con esta venoclisis, porque se hace un goteo que se le pone entre 25 y 30 unidades internacionales de oxitocina para evitar un sangrado posterior. Lo que vamos a hacer, la vamos a tener con este suero las primeras horas y vamos a ir controlando. Entre estas 2 y 4 horas vamos a ir controlando el sangrado y si vemos que se está normalizando, seguramente el suero se retira. Y en algunos casos, en una multípara, suele necesitar otro Baxter de suero con 20 o 25 unidades más, que eso lo determina el médico en la partera. A ver, una enfermera con muchos años sabemos si necesita, y si es medianoche, por ejemplo, no llamamos al médico, ponemos el segundo suero con las 25 unidades. Pero eso después de haber recorrido mucho camino y mucha maternidad encima. Y es algo que está como, que tiene la anuencia de los médicos porque ya se sabe que tenemos el manejo con eso. Les dije la presión sanguínea que había que tener cuidado, bueno, y los músculos uterinos que deben mantenerse contraídos para comprimir los vasos sanguíneos abiertos en el sitio placentario y reducir al mínimo la pérdida de sangre. ¿Entienden por qué, no? Porque la placenta se desprende del útero y al desprenderse del útero quedan esos vasos sanguíneos donde estaba conectada, están abiertos, entonces se tienen que comprimir esos vasos para que no haya pérdida de sangre. Bueno, la que sigue. El útero se palpa, esto que les dije antes, como una masa redondeada, firme a la altura del ombligo, ¿sí? A veces es supraumbilical, a veces infraumbilical, se va a ir viendo, ¿sí? Es importante observar a la madre durante la primera hora posterior al parto para la detección precoz de hemorragias y para valorar la firmeza del útero. Perdón. Es posible que la puérpera manifieste malestar. Esto puede deberse a la episiotomía o los entuertos al contraerse el útero. Entuertos se llaman los dolores que son como las contracciones que se producen cuando el útero se empieza a achicar, ¿sí? Son esos dolores que tienen lo más parecido a los dolores que tuvieron en el trabajo de parto.
En este caso se debe estimular al inicio precoz del proceso de vínculo del binomio madre-hijo. ¿Por qué? Porque al lactar, esto que les dije antes, que secretaba oxitocina, la oxitocina lo que hace es calmar los dolores de entuerto. Entonces hace una especie de anestesia para esos dolores, y también la cuestión emocional de la madre, de tener a su hijo en la teta, de amamantar y qué sé yo, que hace que como que vaya quedando en segundo plano el dolor, ¿sí? Es como una cuestión de muchas variables que ahí pasa. El vínculo familiar y el inicio de la lactancia son parte importante en esta etapa, ¿sí? En esto también es prestar mucha atención en el cuidado de esta madre y en el acompañamiento de la lactancia, porque va a ser importante cómo se conecte la madre con su bebé, sobre todo la que es primigesta, ¿sí? Así que bueno, la que sigue, por favor. Bueno, acá la valoración del útero y el peritoneo. Ahí se observan bien la foto de la placenta. Ahí se ven como unos redondelitos, que esos serían los cotiledones que yo les decía, ¿sí? Que tienen como si fuesen cositas redondas. La valoración del útero y peritoneo, se recomienda registrar la TA y el pulso materno, administración de oxitóxicos. Oxitóxicos no es otra cosa que la oxitocina que yo les dije, que se administra en unidades internacionales y es para prevenir o para evitar una hemorragia. La valoración de los loquios son las pérdidas de sangre, los loquios si son fisiológicos son lo que se espera, ¿no? Los loquios que no sean de mucha cantidad. Las características, ¿sí? Si son rojos, si hay coágulos, si hay cantidad y presencia de coágulos, justamente. Sí, la que sigue, por favor. Los oxitóxicos. Después del vaciamiento del útero y del alumbramiento, la vasoconstricción del miometrio por contracción del mismo, que es la hemostasia, ¿sí? Y la oxitocina y la ergonovina administrada antes del alumbramiento disminuirá el sangrado. Esto es lo que les dije antes, la oxitocina. Ergonovina, en mi experiencia, nunca hice antes del alumbramiento. Ergonovina siempre después del alumbramiento y en algunos casos, hoy ya casi no se usa. Se usa casi porque se hace intramuscular y por ahí en multíparas que tienen cuarto o quinto hijo, entonces para evitar, aparte de poner oxitocina, se hace una ergonovina intramuscular. Sí, la que sigue, por favor. El 90% de los partos suelen seguir los patrones establecidos en la curva del parto normal y predice el momento en que la intervención médica debe actuar para prevenir el estrés fetal y el riesgo materno. Esto es más o menos lo que les había dicho antes, ¿sí? Que hay algunos que son casos así como excepcionales. La que sigue, por favor. Bueno, y acá está la madre con el producto de su embarazo, que es una foto así como muy dulce. Bueno, gracias Matías por tu colaboración. Bueno, escucho preguntas. ¿Qué les ha parecido? Mariana la veo que está fascinada. Mariana, ¿tenés hijos? Horrible, horrible, jamás que te vas a hablar de eso. Horrible. Yo te veía fascinada. Es fascinante, pero debe ser potente Es muy potente. Pero bueno, las que hemos pasado por ello, yo siempre me río porque digo, cuando tenemos el primer hijo decimos nunca más un segundo. Y sin embargo después volvemos porque es algo tan lindo, tan maravilloso, y es normal. Hay algunas experiencias que son mejor, otras que son peor. Hoy se trabaja mucho, los enfermeros trabajamos mucho con la cuestión de acompañar, del dolor. Es un dolor que hay que pasarlo, por supuesto,
pero bueno, hay masajes, el acompañamiento del familiar ayuda mucho, porque lo emocional tiene mucho a favor. ¿Qué pasa con Noemí, que no está encendida su cámara? Con Rocío. Ay, profe, es que me mudé ayer de departamento y tengo al encargado entrando, saliendo, entonces No estoy importa, lo vemos al Bueno. encargado, no importa, quédate tranquila. Mientras vos estés vestida, Naomi, no pasa nada. Rocío Bustamante. Ahora la prendo, profe. Ah, estas chicas, no me quieren. Ah, bueno, Josefina sabía que le iba a pedir que la prenda. No, profe, Denis, lo que pasa es que me quedé dormida, recién me despierto. ¿te dormiste? No, o sea, no me conecté desde el principio de la Ah, clase. yo pensé que te habías dormido mirando No, clase. Me no, muero. me quedé dormida. Bueno, te perdono. Darío Fernández. Darío Fernández. Les voy a poner ausentes, yo lo lamento. Profe, estoy en el trabajo, estoy con el celular. Profe, yo soy Denise, también estoy en el trabajo, por eso justo apagué la cámara porque estoy cambiando a mi paciente. Bueno, ¿y Darío Fernández dónde está trabajando? Yo en un hogar de ancianos. Lo que pasa es que siempre están trabajando en esta hora de la clase. No, en mi casa no, profesora. Yo justo hoy día, porque tuve que llegar temprano y normalmente a esta hora yo ya estoy abajo, pero hoy día mi paciente se demoró porque tuvo unos inconvenientes en la noche, así que hay que despertar. Bueno, bueno, porque es importante que puedan estar en la clase. Carla Salvatierra, ¿se durmió también? La veo como que tiene una cara así como muy dormida. Sí, profe, muy temprano, pero Luque. no, estoy acá, estoy escuchando. Luque. Buen día, profe. Estoy aquí. Buen día. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que tenga que ver con la clase? Como que cuando intentemos relacionar todos los conceptos. Bien, Mariana. ¿Qué decías, Matías? No. No, ya para el parcial ya está. Mañana, si quieren, lo que podemos hacer, hacemos el Meet y fíjense hoy si tienen un ratito, que ahora les queda tiempo, para poder repasar y ver si hay dudas o cosas, ¿sí? Vamos a ir viendo más o menos lo que se vio hasta ahora. ¿Sabe, profe, más o menos cómo va a ser el parcial? Sí, escrito. Claro, pero va a La ser tipo profesora Flor, preguntas. ¿Y puedo Disculpa, José, ¿qué desarrollar, ibas a decir? sería? claro, es que nos falta el power de aborto. Porque vimos en Meet, pero nunca lo subieron. Y la semana pasada le dijimos a la profe y le dijo que lo iba a decir a Flor, pero nunca lo subieron tampoco. Ah, Si eso entra también en el parcial o no va a entrar. bueno, vemos. Ahora le digo a Flor, después están en las prácticas, ahora por eso no vinieron a la clase ellas. Hoy empezaban las prácticas para materno infantil y obstetricia. En realidad vamos a tratar de que sea los temas que hemos ido viendo, no es que van a tener una... sí, a desarrollar, siempre son a desarrollar o alguna... porque saben que no se puede hacer choice. Así que, Francisco, ¿qué me ibas a preguntar del examen? Justamente eso, seguramente es a desarrollar y nada, eso, preguntas, definir Sí. conceptos, bla, bla, bla. Perfecto. Igual yo les aclaro, creo que algo ya les dije antes, el otro día cuando hablamos, que me daban un poco las quejas y las cuestiones que hablamos del tema.
tomo muy en cuenta, por eso les dije lo de la cámara apagada. Tengan en cuenta aquellos que apagan la cámara, que no les veo un gesto, que no me hacen una pregunta, que yo tomo todo en cuenta, ¿sí? Mariana, por ejemplo, Balfour no hizo casi preguntas, no, pero yo le veía los gestos, Matías estaba colaborando, Francisco preguntó, bueno, por supuesto que si Josefina se quedó dormida, no la puedo matar porque se quedó dormida, porque es una situación que nos puede pasar a cualquiera. Traten de que no les pase. Pero aquellos que apagan la cámara y están trabajando y después no tienen idea, no se quejen si yo después lo vuelco en las notas. Porque para mí no es únicamente examen, porque la verdad que hoy en un examen se pueden copiar. Para mí existe mucho en mi época docente, en lo presencial, me refiero, he tomado exámenes a libro abierto, porque considero que si no estudiaron, no saben ni en qué lugar del libro está la pregunta que tienen. Entonces, confieso mis 64 años y en estos 64 años hay mucha experiencia. Entonces, no se crean que me hacen un examen de 10, yo voy a considerar que son un enfermero de 10 también. En esto tiene que ver el proceso, lo que ustedes le ponen, cómo se interesan. Entonces, no estén pensando que yo lo voy a estar con un examen de 50 preguntas, porque no es mi idea ni nunca lo fue. ¿Sí? Yo valoro el proceso. Desde esta cursada ha habido algunos temas de salud de otras compañeras y por ahí no he podido estar en todas las clases, pero han estado más que acompañados con docentes que merecen todo mi respeto. Y yo sé que igual que yo. Así que les pido eso. Traten de involucrarse, de estudiar, de saber, porque no sirve nada. Uno estudia para la vida, no para la nota. Entonces, yo hoy estoy sentada acá y mañana será otro, y el día de mañana ustedes van a estar por ahí, algunos sentados en este espacio, y nadie engaña a nadie, ¿sí? Entonces, por eso yo les hablo tanto cuando voy con el Power, yo lo pongo como una guía, pero en realidad es lo que uno tiene incorporado y lo que uno va aprendiendo de esto. No puedo pretender para darles la experiencia o la destreza, esas cosas se van adquiriendo en el camino. Pero sí está bueno que tengan lo básico de lo que fueron incorporando. Entonces, el examen se trata de esto. A mí no me va a importar que me digan, por ejemplo, el power de lo que es el embrión, cómo se desarrolló, como todo. No, simplemente que me puedan decir lo más importante de todo, ¿sí? Por ejemplo, los controles prenatales. ¿Por qué es importante un control prenatal? Porque los que escucharon la clase, les conté la experiencia y por qué siendo tan importante esto y decimos, siglo XXI, no. En el siglo XXI seguimos teniendo muchísimas falencias en lo que es la educación y la atención primaria. Tenemos muchas jovencitas que se embarazan y no saben nada, y inclusive mujeres más grandes que tampoco tienen noción de lo que es el cuidado de su cuerpo. Entonces, hay mucho para trabajar. Y los animo a eso, a que se involucren, a que busquen, a que de repente entre todos vayamos buscando preguntas. Yo ya había preparado algunas preguntas que después voy a ver si se las pongo o directamente ya las dejo para el parcial, pero se me ocurre que es mejor Súbalas, para... profe. ¿Cómo? Súbalas. Como tarea, profe. Claro, me ocurre que por ahí mañana ustedes empiecen a analizar un poco esto y qué es lo que se acuerdan, qué es lo que saben, porque va a ser más fácil si mañana, si tienen dudas, si no tienen dudas, mejor. Pero esto, no está en mí el ánimo de entrar la semana que viene y rebotar a todos en el parcial, ¿sí? Yo, la verdad es que tampoco espero que tengan un parcial, vuelvo a repetir, de 10. Me interesa que por ahí si tienen un 6, el 6 que tienen era porque se acuerdan y porque aprendieron y porque se lo llevan puesto. Si no, estudiar para la nota no sirve, porque al otro día se olvidaron de todo. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo.
El tema de las placentas, que dio la clase la profe la semana pasada y dio como tarea que teníamos que buscar más complicaciones. ¿Más qué? Perdóname. Complicaciones de la placenta. Sí. ¿Entrarían solo las que dio ella? Porque yo las que busqué no sé si están bien, te voy a ser sincera. La realidad es que en realidad eso se da porque está el tema, pero materno-infantil, las complicaciones de placenta, las complicaciones de un embarazo son más tema de lo que es enfermería obstétrica, que si Dios quiere lo tendremos en el cuatrimestre que viene con ustedes. Yo me voy a volcar más a lo que es básicamente, y lo que a veces parece obvio, una valoración de una, que por ahí hasta un caso les puedo poner, una valoración de una mamá, de una futura mamá, cómo entrarían la atención de ella, qué preguntas le harían, esto del control prenatal, qué tiene que hacer, cuáles son las vacunas que tiene que hacer, cada cuántos meses. ¿Se entiende esto? No es que voy a ir a buscarle, a ver, por ejemplo, si bien yo sé que van a una diabetes gestacional, pero a mí en este momento no me interesa, no porque si lo saben, bienvenido sea, pero a mí en este momento me interesa que me digan cuáles son los cuidados de enfermería que necesita una puérpera, qué tengo que prestar atención, cuáles son los cuidados de enfermería que tengo que tener si estoy en un consultorio y recibo mamás que están en el primer trimestre de embarazo. ¿Se entiende? Entonces, lo que es materno infantil pura y exclusivamente, que tiene que ver un poco qué es lo que es el cronograma, que por ahí en medio nos fuimos saltando un poco, pero en sí básicamente es esto, ¿sí? Y lactancia no llegaron a ver nada, ¿o vieron algo con Graciela? No, lo que vimos de lactancia lo vimos en nutrición, pero acá No. no. Bueno, mañana lo que podemos hacer es, les puedo pasar un power de lactancia, sobre todo para que tengan noción y que lo vayan relacionando, porque tiene mucho que ver con esto que vimos recién, ¿sí? Y mañana vemos ese power y aclaramos las dudas que les puedan quedar. Y acuérdate, profe, de comunicarse con la otra profesora para que nos pase el power de aborto que nunca compartió. Ahora mismo le mando el mensaje, así total ya le queda. Muchas gracias. Bueno, ¿nos vemos mañana? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, Matías, por tu ayuda.